7:52 de la mañana, amigos. Es momento ya de conectarnos vía Zoom con David Chávez, él es analista político, para hablar sobre la conversación que hemos tenido en estas últimas horas del post-debate, lo que se conoce como post-debate. David, muchísimas gracias por estar conectado aquí en La Primera Hora. Hola Andrea, Suelen, un saludo, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Bien, David, quisiéramos entonces saber su opinión, cómo ha calificado, cómo ha visto, digamos, estas primeras horas después del debate, la conversación, no solo digital, sino a manera general, cómo ha visto esta conversación post-debate. Mira, creo que hay dos grandes tendencias, digamos, de las lecturas, que son diversas, que son heterogéneas, pero yo las señalaría en estas dos. Está la de quienes señalan, entre analistas, periodistas y en la conversación de la gente en redes, las que señalan a Luisa González como ganadora del debate, y aquellas que la voy a llamar así a esta posición, la de los animales puros, la de aquellos que viven en una especie de Olimpo intelectual y político y dicen que el debate no sirvió para nada, que no había propuestas, que no sé qué. Me parece curioso, pero yo creo que esta segunda es la mejor muestra de ratificar la primera, es decir, no hay una posición tan fuerte respecto a que Noboa haya sido ganador del debate, y me parece que los sectores de derecha más bien están licuando la derrota de Noboa en el debate en esta visión. Los sectores de derecha y algunos ingenuos que se suman sin darse mucha cuenta, están tratando de lavar la cara un poco de esa derrota de Noboa, con esta idea de que el debate no sirve, de que el problema es el formato, de que solo se dedicaron a acusarse, de que no hubo propuestas. ¿Por qué no me gusta esta segunda lectura? Me parece muy molesta porque, más allá de que tiene inclusive unos ribetes de clasismo, me parece que no está conectada con la discusión política real de la mayoría de la gente. O sea, lo que al final de cuentas hicieron Luisa González y Daniel Noboa, y me parece que las estrategias de campaña de ambos, es intentar conectar con el debate con lo que la gente está discutiendo. O sea, más allá de lo que podríamos creer desde cierta torre de marfil que debería ser la discusión nacional, a la que yo podría hasta sumarme, pero en el debate real y en la lógica de la conversación, la discusión con la familia, con los amigos, en el barrio, en el bar, los factores que van a decidir, sobre todo esa fracción chiquita, indecisa, por dónde tomar una decisión, son los que están debatiendo entre estas dos grandes posiciones respecto de los temas que se ventilaron en el debate. Uh-huh. Que no nos gustan es otra cosa, pero me parece que ahí más bien, y ahí debo decir que ambas candidaturas demostraron una conexión con esa discusión que se está teniendo en la sociedad. Ya vamos a entrar a hablar sobre estos temas, pero me parece interesante lo que usted ha dicho sobre de conversar de quién ha ganado el debate. Y yo creo que más bien las dos posturas, y quisiera preguntarle, usted que es el experto, las dos posturas no se han arriesgado a decir quién ganó. Lo que sí sabemos es quién perdió. El día de ayer estuvimos hablando con un analista y él nos decía, no gana Daniel Noboa, pero sí pierde Luisa González. Él nos decía eso. En otras instancias también he escuchado a varios analistas que no se arriesgan a decir que ni Luisa González ni Daniel Noboa han ganado. Más bien los dos, depende de quién lo diga, son perdedores, pero ninguno se arriesga a decir quién ha sido de los dos ganadores. Pero de hecho, incluso en esta postura creo que David Chávez tiene otra visión. Si no malentiendo la pregunta, la respuesta que dio a la anterior pregunta, Daniel Noboa saldría derrotado entonces de este debate, David. Pero eso quiere decir que Luisa González gana. A eso es lo que me voy, ¿verdad? Porque no se dice quién gana, sí es quién pierde, pero no quién gana. ¿Para usted Luisa González gana el debate? Sí, yo lo digo tajantemente, o sea, no creo que haya espacio de discusión, o sea, por un montón de factores. Pero quiero señalar ahí dos cosas. Lo primero es que los debates no pueden leerse, digamos, lo mío no es tanto la comunicación y esto, lo mío es el análisis del sistema político y de las dinámicas políticas más globales. Pero ahí conecto precisamente con eso. Los debates no pueden leerse en abstracto, los debates tienen que leerse en contextos determinados. Por eso digo que la posición de los animales puros me molesta mucho, porque parece que ellos están viviendo en Suecia o en Noruega y quieren un debate así. Estamos viendo en el Ecuador de los 8 años de destrucción democrática a la que la derecha lo ha sometido en estos años, y hay una cuestión fundamental, que esto sí no lo he oído casi en ningún análisis, que la ventaja hegemónica en términos ideológicos de los últimos años lo ha tenido la derecha. Y la derecha ha degradado el debate público de tal manera que nos lleva a discutir absurdos como
esta conversación un poco pesada que ustedes acaban de tener con la asambleísta de ADN, de esta especie de mito imaginario de la dolarización y la ecuadolarización, que es todo un cuento. Y estamos centrados en eso. Pero eso es lo que ha posicionado a la derecha, y ahora uno ve a periodistas que se han dedicado, o analistas que se han dedicado a estigmatizar, a criminalizar a la posición política de la Revolución Ciudadana, con mentiras, con fabricaciones judiciales, y ahora quieren un debate como la socialdemocracia sueca. O sea, es decir, es absolutamente absurdo ponerse en esa posición, porque quien ha llevado a ese, si les molesta el nivel que tiene el debate político en el país, hay que ver que quien ha llevado a ese nivel de debate es la derecha. La primera consideración. En ese sentido, me parece que el hecho de que nos cueste admitir que Luisa González es ganadora del debate, porque quedó mejor posicionada, quiero decir, hay cosas cuestionables, cosas como lo que dijo sobre la migración venezolana, que a mí me chocó mucho, por ejemplo, pero evidentemente queda mejor posicionada en el debate, pero nos cuesta mucho reconocerlo. Es porque obviamente el debate está atravesado por el estigma del correísmo. O sea, si no eres correísta y dices que Luisa González ganó, te va a caer todo el mundo encima y te van a insultar de todos los modos posibles. Entonces, esas son las condiciones del debate. Y por eso me parece que ahí hay más mérito en Luisa González, y aquí cito la otra parte que me parece importante, de los análisis más interesantes que he escuchado en estos días, bueno, entre ayer y hoy, sobre el debate. Yo señalaría dos que me parecen muy agudos y brillantes, el de Carolina Ávila y el de Andrea Yepes. David, Señalado precisamente esto, o sea, hay elementos del debate que Luisa González logró posicionar y Noboa no. David, yo sí quisiera tener una reacción de su parte y post debate de cómo está realizando su trabajo el Consejo Nacional Electoral, porque de hecho en el mismo debate Luisa González acusó a la función electoral, digamos al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Contencioso Electoral, de estar a favor del gobierno y casi que diciendo nosotros estamos jugando en cancha inclinada, la Revolución Ciudadana está jugando en cancha inclinada. ¿Cómo mira usted el desenvolvimiento del Consejo Nacional Electoral y de paso del Tribunal Contencioso Electoral? Esa es una muy buena acotación, Suelen, porque vuelvo sobre lo dicho anteriormente, el debate tiene que leerse en el contexto. El contexto no es solo el de una degradación de la democracia, la crisis de la democracia en el Ecuador es terrible y ha sido deliberadamente provocada por los últimos gobiernos. Eso es lo que hay que tener en cuenta. O sea, los últimos gobiernos han llevado adelante, y este también, un ejercicio autoritario del poder. Ese es el contexto. Y evidentemente la elección es muy desigual y muy asimétrica. Lo acabamos de ver. Creo que ni siquiera necesito argumentar mucho más con el vergonzoso episodio que acabamos de ver con el Tribunal Contencioso Electoral quitándole los derechos políticos a Verónica Abad. Es decir, es evidente que el debate ha estado, que digamos que todo el accionar de el CNE y el TCE han estado relacionados con el ejercicio autoritario del gobierno. Les menciono otra figura que me parece que es una vergüenza para el país. Ojo, no es para una tienda política, no, esto es una vergüenza para el país. En época electoral, cuando el CNE es la máxima autoridad pública, la presidenta del CNE fue a recibir órdenes al Ministerio de Defensa, respecto del uso de celulares y demás, ratificando además una cosa sobre la que no se ha hablado mucho, pero yo he insistido desde hace algún tiempo para acá. Esta forma autoritaria de ejercicio de poder en el Ecuador ha constituido una especie de gobierno cívico-militar, en donde los militares están tomando decisiones sobre la democracia. Y cuando, insisto, la máxima autoridad democrática en época electoral va a recibir órdenes al Ministerio de Defensa, no podemos hablar de una situación democrática normal. Creo que en el fondo esa es la síntesis un poco de lo que estoy tratando de decir. La situación de la democracia del Ecuador es completamente anómala y completamente crítica en este momento, y no podemos entrar a analizar el debate como si estuviésemos en una democracia plena, en donde se respeta el Estado de Derecho y en donde el presidente no utiliza los poderes del Estado a diestra y siniestra, de acuerdo a sus intereses, y además tiene el cinismo de en el debate presidencial empezar a dar lecciones y cátedras sobre la división de poderes del Estado de Derecho y la democracia. Quiero volver al postdebate. ¿Cómo vio usted el día de ayer las intervenciones tanto de Luisa González como de Daniel Noboa? Luisa González en la mañana estuvo en Teleamazonas y
Daniel Noboa, no, el día de ayer. Y el día de ayer Daniel Noboa estuvo en Radio Canela también, estuvo en algunas radios, hicieron varias declaraciones después del debate el día de ayer. ¿Cómo ha visto estas declaraciones post-debate de ambos candidatos? Yo creo que fue de alguna manera una continuidad de lo que ya vimos, ¿no? O sea, de lo que vimos en el debate, ¿no? Por un lado, y aquí recojo lo que ha planteado la colega Carolina Nieto, que como decía, me parece que ha hecho uno de los análisis más precisos y agudos del debate. La ventaja que tiene Luisa González es haber posicionado dos cosas. Por un lado, liderazgo. O sea, se ha librado de esa, esto lo dice también la colega Andrea Yepes, se ha librado de esta imagen de es la títere de Correa. Ha demostrado que tiene personalidad propia, aplomo, liderazgo, fortaleza y ha mantenido esa posición. De hecho, un poco lo que decía en la entrevista, ¿no? Al final de cuentas, yo tengo mi carácter y no sé qué cosas. Que es cierto para quienes hemos seguido lo que ha sido la carrera política de Luisa González más de cerca. Uno veía a una Luisa González con esas características en los mítines políticos, muy firme, muy sólida, con un liderazgo propio muy suyo, con una personalidad política muy suya, pero que no se visibilizaba en otros espacios, y particularmente en los espacios del debate. Ahora sí se visibilizó, y creo que eso fue una novedad. Y como apunta la colega Caroline, lo que juega en un debate es principalmente qué de nuevo se le dice a la gente. Y esa es una de las cosas novedosas. Está Luisa González mucho más aplomada, firme, etcétera. Y lo otro es que logró posicionar temas que no estaban en la discusión. O sea, mientras Daniel Noboa, esto también es del análisis de la colega, mientras Daniel Noboa ha insistido en la vieja confiable, como ya decían ustedes hace un momento también, que la dolarización, que Venezuela y este tipo de cosas, Luisa González logró posicionar, además denunciar, y no en el aire, y no inventando, sino con datos muy ciertos, los problemas que hay con la presidenta del movimiento ADN, con Noboa Trading, con Petro Noboa, y eso quedó de alguna manera en el ambiente, además de lo del antidoping y este tipo de cosas que quedaron ahí sonando. Entonces me parece que las entrevistas de ayer volvieron sobre lo mismo. Creo que el control de daños que ha hecho la estrategia, la campaña y la estrategia de campaña de Noboa es tratar de victimizarlo frente a una mujer agresiva, pero como la campaña de Noboa sigue dando tumbos, me parece que otra vez se equivocan, porque uno de los cuestionamientos que Luisa González le hace a lo largo de todo el debate a Noboa es su misoginia y su permanente ataque a las mujeres. Y la Justamente. respuesta de Noboa es decir que ella es una histérica que casi le lanza algo porque es una histérica. El clásico ataque misógino y machista que los hombres solemos utilizar en contra de ustedes. Es delirante que esa sea la estrategia de campaña de Noboa para además hacer un control de daños de lo mal que le fue en el debate. David, en torno al postdebate, también el día de ayer se tomó una decisión en el Tribunal Contencioso que es contra la vicepresidenta Verónica Abad. Esto, y lo quiero enmarcar en el postdebate porque a la larga esto se estaba esperando para el viernes, no ocurrió el viernes, a 2 días del debate presidencial y del inicio de la campaña, no ocurrió el viernes y viene a ocurrir un día después del debate y el inicio de la campaña. Y nuevamente voy a tomar las frases que ustedes usualmente usan en política. No hay coincidencias. ¿Cómo podemos ver también la decisión que tomó el Tribunal Contencioso Electoral sobre la vicepresidenta Verónica Abad? No, ahí es indiscutible que además de lo que acabo de decir, esta propensión que lo señaló también Luisa González, de que Noboa, yo estoy convencido que tiene una actitud misógina indiscutible, pero además está vinculado a este ejercicio autoritario del poder del Estado. O sea, noten que, porque no es un caso aislado, Verónica Abad ha sido realmente acosada por todo el poder del Estado en todas las instancias. Recuerden lo que ha pasado con su hijo, más allá de si el hijo ha cometido o no un delito, ¿no? Esto en el Ecuador, pero es que insisto, lo que pasa es que la derecha ha puesto el debate en un nivel tan bajo. En el Ecuador tenemos que recuperar esto de que si alguien infringe la ley tiene que pagar en los términos que la ley establece. Que cuando, inclusive si ese fuese el caso, y se abusa de la ley para presionar, para lograr ciertos intereses, se está haciendo un ejercicio autoritario del poder, y eso es lo que ha pasado con Verónica Abad. La discusión no es si su hijo cometió o no un delito, eso lo determinará la justicia en la medida de lo posible, pero es evidente que el modo en que han utilizado ese caso apuntaba a acosar a Verónica Abad y a
intentar sacarla del cargo. Han utilizado todo, el Ministerio del Trabajo, el Tribunal Contencioso Electoral, que ya todos sabemos que el Tribunal Contencioso Electoral es una oficina más, ni siquiera voy a decir que es una oficina más de Carondelet, me parece que ahora es una división más de la Corporación Novoa. Y recuerden que es el mismo tribunal y es el mismo CNE, pero bueno, el tribunal sobre todo, que excluyó a Zan Topic de la campaña electoral, porque era una amenaza para Daniel Noboa. Es decir, así es como ha venido funcionando el manejo del poder con Noboa. Entonces creo que el capítulo de Abad es terrible. Además es terrible por lo degradado que significa que a Verónica Abad, una víctima de violencia política de género como no se puede encontrar en los últimos años en este país, y la acusan a ella de violencia política de género y la dejan sin derechos políticos en un cálculo absolutamente ligado a los intereses de Daniel Noboa. Quiero volver y poner un poquito de contexto respecto a lo que usted ya decía ahora mismo sobre las declaraciones que realizó el presidente Daniel Noboa, presidente y candidato Daniel Noboa. Voy a abrir comillas porque incluso se ha vuelto un titular en varios medios de comunicación. Me quería apuñalar con esa pluma histérica y me miraba con esa cara de que ya algo me iba a lanzar. Han sido las declaraciones del presidente candidato Daniel Noboa refiriéndose al debate presidencial y a la actuación de la candidata Luisa González. Nuevamente, entonces, en esto ha sido muy criticado también por el gremio también feminista, digamos, los activistas feministas. ¿Qué decir sobre estas declaraciones? ¿Cree usted que vamos a tener este tipo de declaraciones en todo este postdebate? ¿Cuánto más va a durar el postdebate sobre esa base? Y yo lo puedo ver porque esas declaraciones para mí son, como decía, es una estrategia de tratar de limpiar un poco el desastre con el que quedó Noboa al final de cuentas en el debate. A pesar de que hay que reconocer, Noboa tuvo unos momentos donde pudo salir bien librado, respondió bien, también hubo momentos en que puso contra las cuerdas a Luisa González, pero en el balance final evidentemente no le fue como debía, porque además él es el presidente, o sea, tiene la ventaja de que habiendo gestionado podía evidenciar mucho más de resultados, logros, perspectivas, programas, planes, y sin embargo quien llevó el debate, esto es una cosa muy importante a decir además, quien fue llevando el debate hacia la confrontación y hasta las acusaciones y los ataques ya hasta personales, fue Daniel Noboa, es decir, no actuó para nada como presidente. Entonces han intentado posicionar la idea de que no, que sí es un estadista, que planteó temas, pero eso creo que no ha funcionado muy bien. Me parece que lo que les ha quedado es esto de que fue víctima de un ataque de una mujer histérica, entre comillas. Pero yo añadiría algo más a lo que ya señalé anteriormente. Evidentemente eso es un recurso misógino de manual. Es decir, cuando una mujer es firme, es histérica y no sabe lo que dice. Cuando un hombre es firme, tiene carácter, la típica. Pero además yo señalaría algo, que esto tiene además ribetes de clasismo, sobre todo en el tipo de conversación que está generando. Porque recuerden que ustedes, o sea, digo, en la conversación en redes, por ejemplo, uno encuentra cosas como es que mamalucha, es que placera, es que no sé qué. Eso no se decía de la Andrea González de la primera vuelta, que se dedicó, ella sí, a ventilar mentiras y ataques falaces contra el correísmo, pero nunca se le dijo la placera o lo que fuese desde los mismos sectores que ahora atacan a Luisa González. Y es algo, ahí, David, le voy a cortar un ratito, es algo que evidentemente rechazamos desde cualquier postura, pero para usted, ¿no se le fue la mano a Luisa González refiriéndose, por ejemplo, a la familia, específicamente a la hija de Daniel Noboa en el debate? Eso conversábamos incluso con un analista, le hacía exactamente la misma pregunta, ¿por qué a Andrea González se le aplaudió ser muy beligerante en el debate de la primera vuelta y a Luisa González se la acusa, se la pone contra la pared? Sin embargo, ¿usted no cree que en algunos pasajes no se le fue la mano a la candidata González? No sé, quizás sí, no voy a decir que no, pero ahí quiero evitar también esto del prejuicio de que siempre, o sea, cuando ustedes son firmes, siempre les medimos con un calibrador milimétrico. O sea, es decir, si te pasas un poquito, ya no, pero es que estás exagerando. Y cuando se trata de nosotros no es igual, ¿no? Y yo quisiera evitar eso.
podría decir que en cierto momento sí, sobre la hija no creo por una sencilla razón, es que ahí se está tergiversando todo, es como el texto aquel de los supuestos chats de la Liga Azul que cita el presidente en ese momento, en donde para cualquier persona con un mínimo de capacidad lectora, lo que se está diciendo es que si la superintendencia de bancos sigue teniendo el control, se va a seguir lavando plata y por eso es importante cambiarlo, y aquí la gente interpreta otra cosa. Me parece que con lo de la hija fue igual, porque el contexto de lo que está diciendo Luisa González es que es alguien que de una o de otra manera violenta y agrede a mujeres e incluye ahí a su hija, pero estamos hablando del señor que hace visitas conyugales con un ejército y no sé qué, y le complica mucho el cuidado de su mujer a su hija, de su ex mujer, perdón, a su hija, de su ex esposa. Y que por otro lado andaba pidiendo que le rebajen la pensión alimenticia. O sea, este es uno de los tipos más ricos del país y estaba pidiendo que le rebajen la pensión alimenticia. Es decir, si nos ceñimos a los datos, eso no tiene mayor asidero. Puede haber sido excesivo, pero creo que el contexto de lo que se estaba diciendo no era utilizar a la hija, ni mucho menos era mostrar esto de que inclusive en su entorno más cercano, Noboa es lo que es, digamos, ¿no? David, yo quiero retomar una pregunta que hizo Andrea en torno a las entrevistas que tuvieron ambos candidatos y si quisiera también traer a colación lo que dijo Luisa González en torno a esta posible mesa de trabajo, mesa de diálogo que podría tener con la CONAIE, y digo podría tener porque dio a entender que todavía no existe un acercamiento real para ya iniciar conversaciones y saber si en efecto la CONAIE, el movimiento indígena y sus filiales pues van a anunciar su respaldo por Luisa González. Obviamente ellos ya han dicho, digamos, por descarte, que no va a ser Daniel Noboa, no va a ser el nulo. Entonces, nuevamente por descarte, no explícitamente, pero han dicho que sí van a apoyar a Luisa González. ¿Cómo miramos esta postura, tanto del movimiento indígena, que no es un dato menor, que pues es un número fuerte, tuvo el 5%, fue el que destacó entre el resto de candidatos que quedaron. No es un dato menor que esté apoyando o que pretenda apoyar a Luisa González? ¿Cómo miramos esta postura de Luisa González y la CONAIE después del debate? O sea, inclusive más allá de la CONAIE particularmente, creo que el mensaje de la necesidad de generar amplios acuerdos políticos para salir de la severa crisis que vive el país es un mensaje positivo. El problema es que no se convierte en un mensaje puramente demagógico. O sea, las mesas de diálogo, las mesas de acuerdos de los últimos años, incluyendo ahí, inclusive la época de Correa, cuando Correa llama a las mesas de diálogo, es en el momento en que ya tenía una crisis, tenía gente en la calle protestando en contra del gobierno, y esa ha sido la tónica. Es decir, ha pasado cada vez que medio ha habido mesas de diálogo, ha sido cuando el país está incendiado, más o menos, ¿no? Y ese no es el mejor momento. El mejor momento para hacer mesas de diálogo es cuando se está empezando un gobierno. Entonces, sería deseable que la Revolución Ciudadana apunte a algo así como una propuesta para el gobierno. Me parece que puede sumar un poco más que Daniel Noboa. Daniel Noboa difícilmente, más allá de los apoyos que ha tenido, va a sumar. Sin embargo, es difícil, digamos. Creo que es difícil para ambos sectores poder sentarse, sobre todo en el lado del movimiento indígena, como ya hemos visto con toda evidencia. Hay sectores de derecha del movimiento indígena que están completamente en contra de la posición de Leonidas Issa. Y si algo caracteriza a los buenos líderes del movimiento indígena, como creo yo que es Leonidas Issa, es que siempre buscan un equilibrio entre la política hacia afuera del movimiento y los equilibrios políticos necesarios dentro del movimiento. Entonces, creo que ahí van a ir con mucho cuidado y no sé en qué medida eso va a poder viabilizar un acuerdo más explícito. Creo que hay un acuerdo implícito ya, pero no sé hasta dónde más puede avanzar eso. Nos queda siempre corto el tiempo para seguir hablando de este análisis político. Muchísimas gracias por su presencia vía Zoom aquí en La Primera Hora. A ustedes, les agradezco mucho por la invitación. Un saludo para ambas. Bien, conversábamos con David Chávez, analista, sobre esta conversación post-debate.